Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por esperar otra entrega de Puntos de Vista que en esta mañana dominical tiene para ustedes dos interesantes entrevistas. En la primera tenemos al licenciado Antonio Cruz Rojas, presidente de CONACER, y en la segunda tendremos a la economista Mercedes Carrasco. Antes de iniciar la primera parte de este programa, vamos a hacer una breve pausa comercial. Don Antonio Cruz Rojas, buenos días y bienvenido a su casa. Nuevamente en mi casa. Buenos días a ti, a toda la audiencia nacional e internacional y a todos los que nos siguen, porque también este programa, luego de haber sido transmitido por aquí, irá a nuestro canal de YouTube. Bueno, gracias por la ampliación. Así es. Antonio, estamos en un escenario de un debate sobre el aspecto fiscal. Se habla de una próxima reforma, hay un presupuesto que se ha sometido como si fuera algo provisional para, si se da la reforma, después readecuarlo. Pero me gustaría a conocer la posición de CONACER sobre la posible reforma fiscal. Mira, te agradezco el tema y nada, nuevamente con todos ustedes. Oye, una cosa, Héctor. En el caso nuestro, nosotros estamos conscientes que el presidente de la República, el país necesita obligatoriamente ajustes fiscales. Primero porque tenemos una tasa, el índice, por ejemplo, el nivel de impuesto que se está cobrando está por debajo del nivel del gasto tributario. Entonces eso hace que, y eso tú lo puedes notar, que cada vez... ¿Del gasto tributario o del gasto general? O sea, los gastos tributarios que tiene el Estado, o sea, el gasto general que tiene, perfecto, que tiene el Estado está por encima del nivel de la cantidad de impuestos que deberíamos cobrar. Y se demuestra porque, ¿qué trajo? ¿De dónde viene eso? Porque con el problema de la pandemia, que todo el mundo sabe que hubo que hacer gastos superfluos, en el sentido de que no estaban presupuestados porque no teníamos programado que había una pandemia. El presidente hizo una inversión muy grande en materia de poder salvar a la población y eso provocó a que hubiera un gasto general más elevado que las recaudaciones fiscales. Entonces nosotros estamos conscientes de que es una necesidad. Aparte de eso, ya lo hemos dicho otras veces y somos coherentes, que la reforma tributaria, que la reforma fiscal integral que debe hacer el presidente de la República en este momento está apoyado en la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que dice, da todos los pasos o explica todos los pasos que deben darse para hacer la reforma fiscal integral. No obstante, tú has visto lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que estuvo aquí haciendo la investigación del artículo 4 de ese proceso. No obstante, el Fondo Monetario Internacional advierte el seguimiento que debe darse a la reforma y evitar que los sectores de menores ingresos sean afectados, porque han sido los que más han sido afectados en las otras reformas tributarias que se han hecho. Entonces, en ese sentido, nosotros nos preocupan que dentro de esta reforma fiscal, por lo menos se quiera seguir gravando el universo de productos de consumo masivo. Por ejemplo, aquí el mayor consumo que hay en el país hasta el año 2023, la encuesta en hogar y otras encuestas dicen que el 23%
0.2% del consumo nacional es de alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, pero si tú te pones a analizar quiénes sirven los alimentos y bebidas no alcohólicas en una mayor proporción, son las micro y pequeñas empresas, las MIPYME, encabezadas por los colmados, minimarcas, almacenes, supermercados, surtidoras, que son las que están en el corazón de la necesidad del pueblo. Esos son los sectores. Por ejemplo, tú tienes grandes superficies que tú lo ves que lleno y que va mucha gente y compran, pero esas grandes superficies de supermercados no colocan más del 30% del producto de consumo masivo. Ahora, el consumo masivo mayoritario está en ese restante de la población, que es más de un 70% que está en los diferentes sectores populares. Y ahí, y tú sabes, por ejemplo, aquí vamos a poner que hagan 150 supermercados, pero hay 96.000 negocios pequeños que son los que le sirven a esa clase popular. Y son realmente la tarjeta de crédito de ese sector, porque si tú te pones y comparas el costo de la canasta básica familiar, del quintil de la canasta básica que presenta el Banco Central con relación a lo que es el salario mínimo en el sector, ¿quién cubre esa diferencia? Porque naturalmente, si tú tienes... O sea, ¿cuántos empleados hay aquí que trabajan en los ayuntamientos, que no llegan a 10.000 pesos de salario? Y tienen que consumir, tienen que obligatoriamente pagar vivienda, tienen que comprar agua, tienen que pagar colegio, o tienen los hijos en escuela. Entonces, eso nos preocupa, que se puedan gravar esos productos. Ahora, ¿pero cuáles son esos productos? Los productos de consumo masivo. Estamos hablando de arroz, habichuela, aceite, arenque, bacalao. Todos los productos de consumo masivo. El aceite, el azúcar, el chocolate, el yogur, todo eso fueron quesos, fueron grabados en la reforma del 2012. Perfecto, pero no estamos diciendo que le quiten los impuestos que tiene, estamos diciendo que no sean sobregravados, porque hay otra cosa que pasa también en ese aspecto, que es el 68% de los impuestos que recibe el Estado lo pagan los consumidores finales. ¿Por qué los consumidores finales? Ahora, si por ejemplo se graban esos productos nuevamente, pues ya están grabados. Y eso que tú mencionaste es cierto, están grabados. Yo no he dicho que le quiten los impuestos. Ahora, ¿qué podría ser una opción que podría tener el Estado? Bajar el índice de porcentaje que se cobra, que esos impuestos, esos productos pagan un 18% de impuestos, ampliaríamos, vamos a ampliar la base, pero vamos a bajar la tasa. La tasa. O sea, en vez de 18%, vamos a bajarlo a un 10% y vamos que debo decirte. El problema de ese sector y el gravamen de los productos en esa línea trae como consecuencia dos aspectos fundamentales. Número uno, para el gobierno poder hacer eso y no hacer los ajustes que estamos hablando, entonces el gobierno tiene que pensar en un aumento general de salario, por ejemplo, tanto el sector público como el privado, porque los productos de consumo masivo para nadie es un secreto que son servidos por MIPYME de servicios esenciales. Tú tienes que comer obligado todos los días, tú tienes que tomar agua todos los días. Para el sector, para la clase menos pudiente, y que cambie el nivel de lo que es el salario mínimo. Entonces mira lo que va a pasar, que esos consumidores tienen que seguir consumiendo. ¿Y qué va a pasar? Que el que compraba 2 libras de arroz o tiene que comprar la diferencia fiar o tiene que bajar nada más consumir una porque el recurso no le va a dar. Todo eso debería tener alguna especie de solución. Yo quiero que tú me hagas un enfoque de cuál es la alternativa, pero vamos a hacer una breve pausa. Yo sé que tú tienes que cumplir con tu gente, que son los que mantienen este programa.
Continuamos la conversación con don Antonio Cruz Rojas, presidente de CONACER. Tú en el segmento anterior señalabas, incluso reconociste la necesidad que tiene el gobierno, el Estado, de mayores recursos fiscales. Y en otra parte también hablaste de la parte que no debería afectarse en una posible reforma fiscal. Me refería básicamente a los consumidores. Perfecto. Entonces, cuando uno quiere una cosa y no quiere, hay que presentar alguna alternativa. ¿Qué pudiera ser una propuesta que no afecte tanto, porque nunca haber una reforma que no afecte? Claro. Siempre se va a afectar. Sí, claro. Por eso es impuesto, imposición. Claro. ¿Qué pudiera ser que no sea tan lesiva y que le permita al Estado cierta holgura? Perfecto. Mira, yo he mencionado mucho a todo el programa que me ha tocado oír, hablar de seguir las instrucciones que da la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Dentro de su principio está justamente que, por ejemplo, que la reforma se puede hacer bajo esta siguiente línea, tomando en consideración que la ley prevé que debe haber un refuerzo en la base legal de la MIPYME, para que con ese refuerzo de la base legal de la MIPYME, sobre todo la micro y pequeña, por lo menos se formalicen. Con esa formalización, el gobierno tiene que tener una iniciativa, tiene que tener algún sacrificio o tiene que tener lo que es tú me das y yo te doy. Yo quiero que tú te formalices, yo te ofrezco esto. Un ejemplo. Entonces, con ese sector ya formalizado, que es el 98.7% del tejido empresarial, entonces el gobierno va a pasar de ser un recaudador de impuestos en base a margen con relación a volumen. Cuando digo margen me refiero al poder de las medianas y las grandes, que son 1.3. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tú vas a pasar a cobrarle impuestos al 98.7% que no está pagando impuestos. ¿Pero a qué? Porque no es que ese 98 no pague impuestos. ¿Por qué no es que no paga impuestos? La mayoría, ese 85.4% de mi pyme no formalizada, lo que hacen es que no declaran, pero pagan impuestos. ¿En qué sentido pagan impuestos? Tú tienes, vamos a poner, tanta industria, tanta fábrica, tantos productores que están en el mercado, que desarrollan proyectos de venta ranchera. Entonces esas empresas son formales. Al ser formales tienen su RNC y le cobran a esa MIPYME con el número de cédula, porque no tienen el nombre registrado de la MIPYME, no están formalizadas, pero le cobran a través del número de cédula. ¿Cuál sería la propuesta? Entonces les retienen ese impuesto, esas empresas formales, y los reportan a la Dirección General de Impuestos Internos. La propuesta es, por ejemplo, y el fondo lo está diciendo claro, hay que revisar las exenciones fiscales, hay que revisar las exoneraciones, hay que revisar, o sea, tú tienes aquí un sector turístico que tú lo has visto como agresivo, pero ese sector turístico, ¿cuántos incentivos tiene? Que los tiene, que son propios. Tú tienes exenciones fiscales y tienes incentivos en lo que es la energía renovable. Tú tienes o sea, varios sectores que están recibiendo apoyo de lo que son tanto exenciones fiscales como incentivos. Entonces, todos esos incentivos y esas exenciones fiscales deben revisarse en el sentido de ver si han cumplido con el cometido, si han generado la propuesta de lo que se ha hecho, pero tú tienes zona franca también. ¿Cuántas obras y construcciones se hacen dentro de la dirección de zona franca? Y entonces ahora mismo sale a reducir que los mismos empleados que están en zona franca, lo que ganan son chilatas, son cheles lo que ganan. Entonces, en ese sentido,
La propuesta nuestra es que el sector que es el 98.7% del tejido empresarial, que se tome en consideración cuáles incentivos podrían ir, pero que trabajemos para que formalicemos el sector de manera que en vez de tú tener un 1.3 recibiendo impuestos de 1.3 del empresariado, tú recibes impuestos del 100%. Porque hay una cosa que debo decirte, ese 98.7% tiene y genera más empleados que el 1.3 de la mediana y la grande. Entonces, todos esos son procesos que hay que tomar en cuenta, porque hay un factor que es determinante. Ese sector que yo estoy hablando, del 98.7%, que es la que genera la mayor parte de los empleos, pero también es la que atiende esa clase baja, esa clase pequeña, que tiene muchas necesidades. Si, por ejemplo, los productos de consumo masivo que yo acabo de decir son gravados, van a cargar con esa debilidad de ese sector que no tiene fuerza para comprar. Pero también esa misma MIPYME va a necesitar buscar más dinero para reponer los inventarios, porque de lo contrario no puedes reponer los inventarios. Entonces tú tienes una mezcla de lo que es la materia prima, que consume más del 70% en ese sector que nosotros estamos hablando, y eso obliga necesariamente a que el Estado busque el mecanismo de no afectar ese sector y que atienda realmente a lo que dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, para que apliquemos la reforma fiscal integral, tal cual como lo plantea la ley y como dice el Fondo Monetario Internacional. Hablemos un poco de CONACER. ¿Qué tiene en carpeta para los próximos días? Ya estamos finalizando y no quería... No hay problema. Mira, número uno, nosotros ya eso está en los medios y para el día 7, que incluso tú estás invitado y públicamente le voy a decir que la silla tuya está ahí con tu nombre, que si no va el evento se va a suspender. Entonces, entonces todo el mundo se va a ir porque esto no fue. Entonces, oye esto, no te rías que te estoy diciendo la verdad. Y eso se va a grabar. Entonces, en este mismo programa lo vamos a pasar. Entonces, ¿qué pasa? El día 7 es el cambio de directivo del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. CONACER tiene una estructura nacional, una estructura organizativa que consta de 15 directivos, que es el Consejo Nacional de Comerciantes, perdón, el Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros tenemos unos 16 coordinadores, que son 2 coordinadores por cada región, porque tenemos el país dividido en 8 regiones. Entonces está la región 1, que es el Distrito Nacional, la 2, que es la provincia de Santo Domingo, la 3, que son las 6 provincias del este, la 4, que es el Cibao Central, con las 4 provincias del Cibao Central, estamos hablando de Cotuí, La Vega, Bonao y Moca. La región número 5, que son las 4 provincias del nordeste. Está la región 6, que es las 6 provincias del norte-noroeste, Santiago, Puerto Plata, Mao Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi, y tenemos entonces el sur dividido en 2. Sur cercano, que es la región 7, que está compuesto por San Cristóbal, Baní, San José de Ocoa y Azua. Y la región 8, que está compuesta por las otras 6 provincias del sur profundo, que estamos hablando de Elías Piña, San Juan de la Maguana, Barahona, Provincia Independencia, Pedernales y también Bauruco. O sea, ahí en eso tenemos 16 coordinadores, porque son 2 coordinadores por provincia. Tenemos 154 coordinadores municipales y tenemos 230 coordinadores distritales y municipales, que es lo que conforma la estructura de la institución en materia organizativa. Y geográfica, estamos en el país entero. La actividad va a ser el próximo día 7 en el Paraninfo Ricardo Michel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del Paraninfo de la Universidad Autónoma, de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Ahí te vamos a esperar
yo me voy a retratar contigo porque tengo que mandar una foto a Canadá y que ya me la pidieron que si no era contigo que no lo enviara. Bueno, gracias Antonio, esperamos acompañarte por allá y a ustedes amigos televidentes no se vayan que luego de unos interesantes. Gracias a ti Héctor por siempre permitirnos estar con ustedes. Continuamos con nuestro programa Puntos de Vista. Ahora en la sección Palpitar Económico recibimos con mucha alegría a la economista y buena amiga Mercedes Carrasco. Muy buenos días, Mercedes. Buenos días, Héctor. De verdad que es un placer reencontrarme de nuevo y aquí en tu acostumbrado programa tan visto. Gracias. Yo vi algo, una entrevista reciente tuya, donde hablaba un poco sobre algunas situaciones que se están presentando en el sector público, cuestión de fusiones, y me llamó mucho la atención, me la envió un buen amigo de ambos, Luis Manuel Piantini. Sí. Y me interesé y por eso te llamé, pero hay algo que me hace empezar, no por esa parte, sino por la otra, y es el presupuesto. Sí. El proyecto de presupuesto que ya está en el Congreso para 2025, con una suma que a veces me da brega pronunciarla. Sé que es 1.484.000 y algo de millones. Ajá, o en sistema anglosajón, 1.484.000.000. Pero igualmente la cifra, como usted dice, llama la atención porque nunca habíamos llegado, cruzamos ese umbral en el 2022-23 de los billones o trillones. Pero sí, sobre los supuestos macroeconómicos que están detrás de la elaboración de ese presupuesto, ¿verdad? Se parte de un crecimiento económico de 4.75, se baja del PIB potencial a 4.75, una inflación tanto a final de diciembre como promedio de un 4%, un tipo de cambio de 63 pesos por un dólar, se parte de un supuesto de unos precios de la onza Troy de 2.500 y tantos dólares. Entonces, en términos, eso es para la elaboración, los supuestos macroeconómicos, en términos ya concretos, ¿qué se espera del presupuesto? Se espera, y eso es quizás el primer hallazgo, que el déficit se mantiene en un 3% del PIB. Entonces, hemos venido ya 4 años consecutivos cruzando el umbral de los 2.5, que era que teníamos en los años anteriores, y nos enraizamos en un 3%, 3.1%, y ya eso trae la preocupación de que estamos creando un déficit estructural de un 3% del PIB, lo cual es preocupante. Estamos hablando de 240.000 millones de pesos de déficit, lo cual significa más deuda. Entonces, aquí se está dando, desde el punto de vista macroeconómico, una situación fiscal preocupante, nunca vista, debutó esta gestión y se ha enraizado. Y es que el ingreso corriente no alcanza para financiar el gasto corriente. En términos concretos significa que estamos endeudándonos para pagar gasto corriente y eso es insostenible en el tiempo. Tenemos 4 años de manera consecutiva con ahorro corriente negativo. Señores, si nos compara esta gestión, tiene que irse al pasado, en la gestión de Balaguer, que siempre se pone como una referencia en términos macroeconómicos, Balaguer invirtió todas las obras de capital con ahorro corriente. El financiamiento fue mínimo. Mientras que aquí estamos en lo contrario, pasamos el signo contrario, estamos con un desahorro, donde el gobierno para pagar, podríamos decir técnicamente, la nómina, los intereses, todo el tema de las transferencias de las sedes, tiene que endeudarse para su operatividad. Entonces, eso es un punto importante y un punto del punto de vista preocupante de las finanzas públicas. Y en el presupuesto del 2023 no desaparece. No, el desahorro corriente. Se mantiene. A lo largo de los 4 años se mantiene. Entonces, obviamente, esto sí se va a revertir con la reforma, que es lo que uno espera, con la reforma tributaria, que justamente, y ahí tocamos de un tema, pasamos al quizás lo que nos conectó de nuevo,
es que el gobierno anunció hace 2 o 3 semanas una serie de fusiones y eliminaciones de instituciones que era como el telón de fondo, como la moneda de cambio. Yo estoy haciendo esto, y de hecho lo dice de manera clara y explícita el ministro de Hacienda en su alocución en la Cámara Americana de Comercio, donde dice, ya el gobierno, como quien dice, puso sobre la mesa su sacrificio, que fue, hice fusiones y eliminaciones, promulgué una ley de responsabilidad fiscal, entonces ahora le toca a la sociedad cumplir con su cuota, pero sin embargo, si nos vamos en términos concretos, ¿cuál fue el sacrificio que hizo el gobierno en fusiones y eliminaciones? Primeramente, los 25.000 millones de supuestos ahorros que se van a generar, no es cierto. Y segundo, si se generan, ellos mismos anticiparon de que ese ahorro se va a destinar a otros fines o funciones del gasto, lo cual técnicamente no hay ningún ahorro. El sacrificio va a venir de arriba, de la parte tributaria, que específicamente va a ser del pueblo, en términos llanos, porque vamos a ver un poco por dónde anda la reforma tributaria. Entonces, esas fusiones y eliminaciones, hay 3 grandes bloques en cuanto a fusiones, que son el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda. El MESID con el Ministerio de Educación, exacto, y una que no es ministerio, bueno, está la presidencia, la administrativa con el Ministerio de la Presidencia, y desde el punto de vista de la política social, de lo que es la transparencia, hay una fusión que quedó como soslayada y que es importante mencionarla, que es la fusión del instrumento de pago de la tarjeta, en este caso Supérate, junto con el programa. Entonces voy rápidamente sobre las 3 fusiones. En la MESID, cuando uno descuenta, desde el punto de vista, ve la estructura de gasto del presupuesto, 17.000 millones de los 20.000 millones que es el presupuesto, son transferencias a la UAS, 14.000 millones, 1.000 millones al ITLA, y están las becas, que ha sido un programa que ha tenido su impacto en los jóvenes y desde el punto de vista de las gestiones pasadas. Entonces, vamos a prescindir de ella, vamos a eliminar las becas, vamos a eliminar la transferencia. No, entonces ahí no hay ningún ahorro técnicamente, 2.000 millones, que es básicamente la nómina del ministerio. Entonces, hay otro punto desde el punto de vista no términos contables, numéricos, sino desde el punto de vista de la función y del rol y del momentum de la fusión. Y es el tema de que vamos a subsumir el Ministerio de la MESID, que medianamente funciona bien, que no se ha generado ningún escándalo. Lo vamos a fusionar con un ministerio plagado de escándalo, desde el tema, desde el acceso de los niños, por primera vez se quedaron fuera, hasta el tema del desayuno escolar, las mochilas, los uniformes y los errores en los libros. O sea, vamos a entrar a esa vorágine, a un ministerio que estaba funcionando bien. Entonces, esa primera reflexión, aparte del término cuantitativo que no da el ahorro, nos vamos a la siguiente, Economía, Planificación y Desarrollo, y con el Ministerio de Hacienda. Esa fusión, y ahí voy del punto de vista conceptual, realmente históricamente, como país subdesarrollado, el fuerte de los países, y el nuestro también lo es, no es la planificación. Entonces tú tenías un ministerio que tenía su rol desde el punto de vista de la formulación de la política económica, y desde el punto de vista de la planificación, que es transversal a todos los ministerios, tú lo vas a dejar por debajo de un Ministerio de Hacienda que su día a día, su foco, no es la planificación, es los ingresos, los gastos y el financiamiento. Y esa va a ser la lógica. Y lamentablemente el ministro va a quedar como un viceministro más. Y la planificación va a quedar de nuevo también por debajo y subsumida de lo que es la Hacienda y lo que es la caja del gobierno. Entonces, esas 2 reflexiones las quería hacer. Y la última, antes de entrar a la reforma, es la fusión de lo que es la ADES, la Administradora de Subsidios Sociales, con el programa. Cuando concibió ese programa, que fue en el 2004, la nueva política social, después que veníamos de la crisis de Baninter, cuando entró el presidente Fernández, se concibió de esa forma como un trípode. El Sistema Único de Beneficiarios, el SUBEN, es el que identifica
los hogares vulnerables y le pasa la información al programa de forma independiente. A su vez, el programa le da seguimiento a las condicionalidades y luego el pago se materializa a través de una institución distinta, que era la administradora de subsidios sociales. Ahora, esa tarjeta pasa al programa y ya se quita el contrapeso que jugaba cada uno en su rol. Entonces, se desvirtúa lo que es la política social. Entonces, es importante. Entonces, me voy a ir ya para finalizar lo que se llama la segunda ola de reforma, porque esta es una segunda ola de reforma, según ellos señalan, sí. Esa la vamos a tratar en el próximo segmento. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Sí. Continuamos la conversación con Mercedes Carrasco, una economista de vasta experiencia en las dos grandes áreas de la economía, en las dos grandes, en la área monetaria y área fiscal, porque ha estado involucrada en las dos en su experiencia. Tú señalabas, incluso lo adelantaste, el aspecto de la reforma, que ya está prácticamente en el escenario. ¿Ya tú tienes, por ejemplo, alguna sugerencia, alguna visión creada sobre ese rumbo hacia el cual vamos o nos llevan? Nos llevan como caña para el ingenio. Sí, la reforma tributaria, porque ya no es fiscal, porque realmente no van a tocar el gasto, porque los 25.000 millones, el neto es cero, o sea, no se va a disminuir. Y las exenciones está como en un poco como una zona que no se gris. Lo que sí está claro es para dónde van a cobrarnos más impuestos. Pero me voy a referir a una presentación que anda circulando y que fue la que el ministro de Hacienda hizo en la Cámara Americana de Comercio a un grupo selecto de empresarios. Y aquí la forma y el fondo van de la mano. O sea, se lo comunicó a esa élite económica, no al pueblo, pero tuvimos acceso a la información. Entonces, de ahí se desprende varios aspectos, incluso inconsistencia en la propuesta. La primera es que los objetivos de la reforma son atender las necesidades sociales y para eso requerimos más recursos. Y segundo, contener la deuda pública, que ese es el objetivo final en cuanto a los inversionistas, los que están de fuera presionando para esta reforma. Cuando uno ausculta, ¿verdad?, en esa filosofía, porque no es un planteamiento claro que él hace, se estima que son 110.000 millones que se va a recaudar. Como usted bien sabe, veníamos de una meta, eso significa 1.5% del PIB, el 1.5, el 110.000 millones. Se aspiraba a un 3%, eso fue lo que se dijo el año pasado, un 3%. Incluso la reforma del 2021, que se engavetó por un poco la población acaba de salir de una crisis del COVID, no habían salido de una crisis, o sea, obviamente hubo todo un movimiento, no era apropiado. Entonces, sobre esa propuesta era un 3 que se aspiraba, luego se dijo un 2.5 y luego estamos en 1.5%. Entonces, esos 110.000 millones se van a destinar a 6 usos específicos. Un porcentaje, el más importante, un 33%, va a todo el tema de la movilidad, todo el tema de las líneas del metro, la ampliación, el tren, la parte del monorriel de Santiago, o sea, un conjunto de obras destinadas a Santiago y Santo Domingo, o el Gran Santo Domingo, y esa se lleva un 33%. Luego el porcentaje que le sigue, más importante, es la recapitalización del Banco Central, son 22.000 millones. Que eso es contable, eso no va a tener ningún impacto, ese es para reducir la deuda de usted sabe, la operación de salvataje. Luego le sigue el tema del cuasi fiscal, que realmente hay todo diferentes enfoques, pero vamos a seguir en el orden de la reforma. Está en orden de importancia la transferencia para la inversión de capital de las redes en transmisión y distribución de las EDES, que es el talón de Aquiles de esta gestión. O sea, para eso se asignan 18.000 millones, donde tenemos un problema que se ha multiplicado
de una forma exponencial. Las pérdidas en transmisión y distribución andan alrededor del 42-43%, se pierde, y cualquier negocio que se pierda la mitad está llamado a la quiebra, si no es que la mano solidaria del Estado, que somos nosotros al final con los impuestos, le transfiere alrededor de 1.500 millones de dólares este presupuesto del 2024. Y es lo que explica el 40% del déficit. Entonces, cuando usted me señalaba de cuál es mi enfoque de la reforma, le voy a ir así dando pinceladas de mi enfoque en estos cortos minutos que nos quedan. Para mí la tarea inicial antes de abocar una reforma tributaria era corregir el problema de fondo. O sea, ¿qué es lo que provoca el hoyo fiscal? ¿Qué es lo que provoca el déficit? Y es el hoyo eléctrico. Entonces, tenemos un hoyo eléctrico que tenemos que transferir para que se quemen, porque es gasto corriente, 1.500 millones de dólares. Entonces, hicimos un pacto eléctrico donde dijimos que íbamos a disminuir en el 2021 las pérdidas en 1.5 puntos porcentual cada año. Y parece que fue que multiplicaron por -1 y han aumentado 1.5 cada año y tenemos en total de 10 puntos porcentuales de aumento de las pérdidas. Entonces, el tercer destino importante es ese gran problema del hoyo eléctrico. El cuarto es seguridad ciudadana, luego para los ayuntamientos, gobiernos locales y luego para la salud. Ese es el conjunto hacia donde se destina. Entonces, uno dice, si se va a recaudar 110.000 millones y ya tiene preasignado gasto cada uno de esos ítems, ¿dónde va a venir el ahorro para yo reducir la deuda? Entonces, técnicamente, yo me voy a quedar en la misma posición, que es un déficit de 3% que se proyecta sin reforma. Entonces, la reducción del déficit es una quimera, en términos, si no veo numéricamente, a no ser que luego planteen una reducción de esos gastos que están planteados y generen el ahorro. Y me voy a un punto importante de la reforma, que es lo que nos lleva a esta urgencia, y es que el ratio de intereses sobre la deuda, tanto la deuda propia del gobierno como la del Banco Central, ya alcanza un 35%. Cuando uno lo compara con sus pares, en términos de su calificación riesgo país de BW, tanto más como menos, República Dominicana triplica con ese ratio los demás. Entonces, eso es una alerta roja para los inversionistas. Este país tiene un riesgo de yo tener de que mi pago se cumpla, se ahorre como corresponde en el calendario de pago. Entonces, por eso es que las firmas calificadoras, el Fondo, el Banco Mundial, todos han presionado de que se debe aumentar el ingreso para que ese ratio disminuya. Entonces, justamente ahí es que está podríamos decir, la razón principal, leitmotiv de la reforma es esa, los intereses de la deuda. Entonces, cuando uno lee la misma presentación del ministro, en ese mismo slide, ¿verdad?, que dice que compara, que estamos por encima, dice que cuando se disminuye ese ratio, eso nos va a permitir expandir el déficit. Entonces, vuelvo y repito, no va a haber reducción de la deuda pública, que es el otro talón de Aquiles, aparte del tema eléctrico, que es lo que lleva también a la deuda. El panorama no es muy... No es muy bonito. No, realmente, y si nos vamos a los indicadores, que no entramos en eso por el corto tiempo, pero si nos vamos, señor Linares, en términos de lo que son los indicadores y lo que significará esta reforma, el impacto, porque no toque las fuentes que se van a tocar de impuestos. O sea, la reforma va a descansar en una expansión de la base imponible del ITEVIS. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que pagar por los alimentos, ITEVIS en el supermercado, vamos a tener que pagar ITEVIS posiblemente por los servicios de salud y educación. Electricidad se va a agravar también, que eso es muy delicado en términos de una espiral inflacionaria, el transporte de carga. Significa que vamos a tener una primera ola de inflación cuando se graben los alimentos y luego una segunda con el transporte. Y nos encontramos en una situación desde el punto de vista de los hogares, nosotros venimos a cuesta con una inflación de los alimentos de un 40%. Señores, cuando uno compara punta a punta 2019 prepandemia versus 2024 a la fecha, la inflación ha crecido 41.2%, casi 41.2%. Eso significa que si yo le sumo ahora el ITEVIS sobre esa inflación, o sea, aquí hay problemas para cerrar el mes,
en los hogares. Eso significa que tenemos que usar la tarjeta de crédito para poder, la clase media y la clase más baja lamentablemente ha tenido que bajar perdón, una comida o disminuir la ingesta, lo cual compromete la seguridad alimentaria. Mercedes, yo lamento que este dictador que es el tiempo no haya, pero yo sé que cuando ya conozcamos la reforma en sí, ¿tú estás citada? Claro, claro, no, ya el compromiso está hecho ante el público. Gracias nuevamente a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.